Vamos ahora al tema de la emergencia alimentaria. Estamos con Leonardo Greco, que es diputado de... Leonardo Grosso, perdón, que es diputado por el movimiento Evita Red por Argentina. Leonardo, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Presentaron ya el proyecto consensuado. ¿En qué consiste concretamente? Porque había varios bloques, cada cual tenía el suyo. ¿Cuál es concretamente el que quedó definido y presentado? Sí, el consensuado es estrictamente de emergencia. Es decir, declara la emergencia, que es una manera de darle al Ejecutivo Nacional instrumentos para saltearse pasos burocráticos y poder adquirir alimentos de una manera más veloz y eficiente, y duplica las partidas presupuestarias establecidas para este año en materia de plan de alimentos, digamos, ¿no? Nosotros estamos viendo que hay una emergencia enorme, una situación de crisis económica y social muy extendida en la Argentina. Las organizaciones sociales venían planteando la necesidad de declarar la emergencia alimentaria hace ya un año. Hace unos meses se sumó la Iglesia Católica, se sumaron la CGT, que ayer tuvo esta reunión que recién vos contabas, también la UIA ha planteado el tema y todos los bloques de la oposición también entienden que es necesario tomar una medida, ¿no? Y por eso avanzamos. Ayer presentamos un proyecto unificado que fue un compromiso que asumimos con todas las organizaciones sociales, representantes de los gremios, de las iglesias, y hoy muy temprano a la mañana presentamos el pedido de sesión especial para este jueves a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados y tratar este tema, y también incorporamos al temario todo el resto de los proyectos para que sean parte del debate también. ¿Cómo crees que va a ser justamente ese debate? Más Mirá, allá de los bloques que ya saben que por lo menos estarían de acuerdo con este proyecto que presentaron ustedes. Yo creo que tiene que ser un debate entre todos. Nosotros estamos esperando también a que el oficialismo termine de definir, porque entendemos que tiene que estar en el recinto. Esto hubiese sido todo mucho más sencillo si el gobierno nacional anunciaba las medidas o el presidente hacía un decreto, y creemos que debería haber sido así. ¿Por qué? Porque cualquier política que el Estado establezca con respecto a responder a la emergencia alimentaria es una política que llega tarde, porque estamos hablando de millones de personas que no pueden cubrir las 4 comidas al día. Estamos planteando una Argentina donde, según los datos del INDEC del último semestre del año pasado, 3,5 millones de personas estaban por debajo de la línea de indigencia. Eso quiere decir que se van a dormir con hambre, para decirlo en criollo. Y esa situación ha empeorado. No es que ha mejorado, lamentablemente ha empeorado. Entonces necesitamos una respuesta del Estado contundente y rápida. Y bueno, como el Ejecutivo Nacional no se decide a tomar estas medidas, avanzamos con el conjunto de la oposición y esperamos que el bloque del oficialismo también venga a dar el debate y acompañar una medida que esperan millones de argentinos. El bloque del oficialismo dijo que mañana va a resolver justamente si acompaña o no, pero que lo que va a analizar básicamente es el impacto fiscal que puede tener la medida. ¿Ustedes lo tienen más o menos calculado? No, es que no tiene impacto fiscal, porque es reasignación de partidas. La realidad es que la emergencia permite reasignar partidas porque el Estado determina que hay una situación que es prioritaria con respecto a otra. Y entonces el jefe de gabinete estaría facultado por el Congreso de la Nación para reasignar partidas. De hecho, esto es un mecanismo que el Gobierno Nacional ha utilizado, y de los 12.000 millones que había planteado en el presupuesto cuando se debatió el año pasado, lo llevó a 16.000 reasignando partidas. Nosotros entendemos que con el 50% de aumento de esas partidas anuales, el Gobierno Nacional o el Ejecutivo Nacional recuperaría capacidad de compra. O sea, serían otros 8.000. Serían otros 8.000, y eso significa, parece mucho dinero, pero en términos reales, con una inflación anual del 50% y en los alimentos del 70 o 80%, depende qué alimentos, sería recuperar capacidad de compra. Para hacer en términos estrictos, el Estado Nacional podría recuperar capacidad de compra de lo que había planificado el año pasado. Ante esta situación, una situación donde los merenderos y los comedores están abarrotados de gente, donde empiezan a ir los abuelos y las abuelas jubiladas, donde los trabajadores formales también tienen problemas, a nosotros nos parece que esta medida alcanzaría para paliar la situación, aunque sea hasta diciembre. Recién nombrabas a los jubilados, abuelos y abuelas que se acercaban a los comedores. La mayoría de las personas que hablan de la emergencia alimentaria no los nombra directamente. ¿Está incluido el sector jubilaciones? Sí, esto es un refuerzo para todo el sistema de cobertura social que existe a partir de la organización popular, de las iglesias, del Estado y de las escuelas, que son los que hoy se encargan de brindar el servicio de alimentos, digamos, en los distintos barrios, en las distintas escuelas.
Entonces refuerza la partida. Esos espacios son para todos, salvo las escuelas que tienen una población cautiva, podríamos decir, que son los niños y niñas que van a la escuela a estudiar. El resto de los comedores son abiertos. Y hoy lo que está pasando, y las organizaciones sociales cuentan, es que muchos abuelos y abuelas se acercan a comer a los comedores, así como también trabajadores formales. Y da cuenta de esto esa reunión que tuvo la CGT con el gobierno ayer, con la ministra de Desarrollo, pidiéndole un bono y que se declare la emergencia alimentaria. La situación es realmente crítica. El INDEC la semana pasada daba algunos datos de aumentos de precios. Las leches aumentaron el 88%, el arroz 74%, los fideos 72%. Digo, a nadie le alcanza para llegar a fin de mes con las 4 comidas, en un país que es productor de alimentos. Argentina produce alimentos para 10 veces su población y tenemos alimentos carísimos y un sector importantísimo de nuestra población que no alcanza a cubrir las 4 comidas. Por eso, insisto, volvemos a llamar al oficialismo a la reflexión, a tomar una medida. Acá no hay debates políticos o debates técnicos, acá hay un debate humanitario, que es garantizar que todo el mundo pueda comer. Leonardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Leonardo Grosso, diputado del Movimiento Evita y de Red por Argentina, en el noticiero central de la televisión pública.